Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Amén. Y vamos a dar lectura al versículo 16. Pero solamente vamos a leer la primera parte, los primeros dos renglones. Amén. Gloria a Dios. A ver, leemos primera a Timoteo capítulo 3, versículo 16, los dos primeros renglones solamente. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Juntos lo leemos. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Otra vez. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bendito sea Dios. A ver, hermano, un poquito más de volumen. Cuando he meditado en este pasaje, siempre me ha llamado la atención la palabra piedad. Algunos de los que estamos aquí sabemos que en la Biblia hay palabras que en ocasiones tienen significados diferentes al común. El hermano Mele lo sabe, que hay palabras que en algunos casos significa lo que comúnmente sabemos, pero en otros casos tiene un significado diferente, distinto. ¿Amén? Bien, en este pasaje, la palabra piedad tiene un significado muy importante y hermoso. Y aquí tiene el significado de salvación. Amén. Salvación. Diríamos entonces, indiscutiblemente grande es el misterio de la salvación. Bueno, la salvación es o era un misterio. Bueno, que en primer lugar, ¿qué es un misterio? Es algo que no es conocido, algo que no ha sido revelado, algo que de lo cual se tiene noticia, pero que no se sabe cómo. Amén. Dios, desde el principio, cuando el ser humano, cuando Adán pecó, Dios se propuso salvar. Bueno, quiero hacer una pequeña corrección. Dios se propuso salvar al ser humano desde antes de que lo creara. Antes de la creación, Dios ya había pensado en la forma que salvaría a los seres humanos. Desde luego que
no a todos, no a todos, porque no todos iban a recibir la palabra de Dios. No todos iban a querer oír de la palabra de Dios. Y eso nosotros lo hemos comprobado muchas veces. Le hablamos a alguna persona del Evangelio y no quieren saber. No les agrada. Y no les agrada porque el Evangelio, porque la palabra de Dios les declara su estado espiritual. Y a nadie le gusta que le digan la condición en que se encuentra. Pero bueno, Dios se había propuesto salvar al hombre. Dios ya sabía que el enemigo, el diablo, iba a engañar al ser humano y lo iba a hundir en el pecado, en la maldad. Dios ya lo sabía. Por eso Dios pensó en la forma en que Él salvaría a los seres humanos. Gloria a Dios. La primera promesa de salvación se encuentra ahí en Génesis 3:15. Muchos lo saben de memoria. Cuando Dios está hablando con Satanás, que había usado a una serpiente para engañar a Eva, y Dios le dice a Satanás: mira, Satanás, tú engañaste a la mujer, tú hiciste caer a estas criaturas que yo hice, que yo crié a mi imagen y a mi semejanza, pero te valiste de la mujer para hacer caer al hombre. Ahora bien, Dios le dice a Satanás: pues mira, de aquí en adelante habrá una enemistad, un pleito, una contienda entre la simiente de la mujer y tu simiente. Satanás no comprendió las palabras de Dios. Dios le estaba diciendo: mira, Satanás, de la mujer va a nacer, va a venir una persona que te va a vencer, te va a derrotar y va a destruirte, va a destruir tu imperio. Ese ser que te va a derrotar va a nacer de la mujer. Pero Satanás no sabía ni de quién se trataría, o se trataba, ni el tiempo en que nacería esta persona. Satanás nunca lo supo. Pensó Satanás quizá que un hijo de Eva iba a ser esa persona. Por eso Satanás procuró que de los dos primeros hijos que se mencionan de Adán y Eva, el que era de mejor conducta, Satanás procuró quitarle la vida, incitando a su hermano, a su mismo hermano, para que lo matara, a Caín. Y cuando Caín mata a Abel, seguramente que Satanás pensó: bueno, ya murió el que pudo haberme derrotado. Pero qué equivocado estaba Satanás. Qué equivocado estaba. No era esa persona. No era ese hijo que había nacido de esa mujer, sino una persona, un hijo que nacería muchos siglos después. Bendito sea Dios. Dios estuvo anunciando la venida
de este ser que iba a derrotar a Satanás. Lo anuncia por medio de un profeta llamado Balaam. Y este profeta lo anuncia de esta manera: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Bendito sea Dios. Dios siempre anunciando la venida de un Salvador, pero sin declarar ni el tiempo ni la persona de quien nacería este ser. Dios nunca lo reveló. Por eso el misterio, por eso la salvación era era un misterio. Posteriormente, Dios vuelve a anunciar la venida de este ser a través del profeta Isaías, cuando dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Fíjense bien, de verdad que la sabiduría de Dios es insondable. La Virgen concebirá. ¿Cómo es posible que una virgen pueda concebir? ¿Cómo iba a ser posible esto? Bueno, quizá ahora ya sea posible. Con los avances científicos, ahora dicen que pueden introducir la célula masculina en la mujer y puede quedar embarazada. Bueno, ahora, pero en aquel tiempo no era posible. Y si era una virgen, ¿cómo es que una virgen iba a quedar embarazada? Porque al tener relaciones con un hombre ya no iba a ser virgen. Y efectivamente, lo que Dios estaba anunciando, eso fue lo que sucedió. Pero miren, cuando el profeta Isaías lo anuncia, todavía pasaron muchos, pero muchos años en que sucediera esto. Pero Dios ya lo estaba anunciando. Aquellos profetas que fueron usados por Dios para anunciar la venida del Salvador, ellos, cuando se hablaba, por ejemplo, de sus sufrimientos, decían: bueno, ¿de quién se trata? ¿De qué personaje se trata? Quizá le hayan preguntado a Dios en oración: Señor, dinos de quién estás hablando. Pero Dios les dijo: no les toca a ustedes saber. No les toca a ustedes. Y cuando llega, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gloria a Dios. Ya había transcurrido, ya Dios había preparado todas las cosas para que la humanidad pudiera recibir a aquel que podría salvarles, a aquel que podría librarles de la condenación eterna. Y Dios envía a su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Lo supo Satanás? ¿Supo que Jesús era el enviado de Dios? Miren, Dios tiene un poder que nosotros a veces ni siquiera imaginamos. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, cuando los ángeles le anuncian a los pastores el nacimiento de Jesús, viene un ángel, habla con los pastores y les dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo significa enviado.
Cristo el Señor. Ya nació, ya fue enviado el Salvador, ya nació en Belén. Yo me pregunto, ¿Satanás se enteró de esto? ¿Supo Satanás que el que había nacido ahí en el establo, aquel niño que había sido acostado en el pesebre, sabía Satanás que él era el que venía a salvar al mundo? No lo sabía. No lo sabía. Satanás no lo supo, de hecho, sino hasta que Jesús ya estaba en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando Jesús empieza su ministerio, dice la Biblia que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Después de los 40 días, de ese ayuno de 40 días, Satanás se presenta con el Señor y le dice: si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo que si tú eres hijo de Dios? ¿Acaso Satanás no lo sabía? No, no lo sabía. Él quería saber si él era el Salvador, el enviado de Dios. Quería de alguna manera que Jesús se identificara como el Salvador del mundo. Pero Jesús no le reveló su identidad. Jesús siempre en esa tentación, Él se manifestó como una persona que estaba bajo la autoridad de Dios. Y le dice a Satanás: no tan solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre. Luego cuando Satanás le dice, lo lleva al templo, a la parte más alta, y le dice: si eres hijo de Dios, aviéntate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te tomen en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Ándale, aviéntate si eres hijo de Dios. Luego lo lleva a un monte y le muestra, dice, todos los reinos del mundo, y le dice: mira, todo esto, todos los reinos del mundo te voy a dar si te arrodillas delante de mí para adorarme. Fíjense que ahí estaba Satanás revelando que él no identificaba a Jesús como Dios mismo. ¿Por qué? Si Satanás hubiera identificado a Cristo como el Dios que venía a salvar al mundo, Satanás no le hubiera ofrecido los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Y nada podía ofrecerle Satanás que no fuera propiedad de Dios. Pero Satanás no identificaba de que Jesús fuera Dios mismo. El misterio de la salvación del hombre no había sido revelado todavía. Jesús anduvo anunciando, predicando el reino de Dios. Y cuando Jesús predicaba, Él solamente decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso era a lo que predicaba Jesús. Jesús andaba predicando a la gente el arrepentimiento, que creyeran en esas buenas nuevas de salvación. ¿Alguna vez Él se dio a conocer? Y cuando se dio a conocer, la persona con la que se dio a conocer no entendió. ¿Saben con quién se dio a conocer? Con la samaritana, con la mujer samaritana. Después de la plática que tuvieron, al final de esa plática, la samaritana dice: Señor, sabemos que cuando aquella persona que Dios va a enviar venga,
nos va a revelar muchas cosas. Cuando Él venga y Jesús le dice, el que habla contigo, Él es. El que habla contigo, Él es. Sin embargo, aquella mujer no entendió del todo lo que el Señor le estaba revelando. Le estaba dando a conocer el misterio que la humanidad entera no había entendido todavía, no había comprendido. Cristo Jesús era el medio por el cual la humanidad tendría la oportunidad de salvarse. El Señor Jesucristo lo dijo. Pero lo dijo en unas circunstancias, respondiendo a una pregunta que dejó un tanto confusos a los que la oyeron. Cuando Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el Señor les estaba revelando a sus discípulos que Él era el medio que Dios había provisto para que la humanidad pudiera salvarse. Y todavía dicen, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos a Dios y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. Amén, gloria a Dios. Jesús era la revelación de la deidad, de la persona del Padre, de Dios el Padre, porque Él mismo era Dios. Otro misterio, otro aspecto del misterio de la salvación. ¿Cómo? ¿El quién? ¿Quién iba a salvar a la humanidad? Ya lo estamos viendo, ya lo vimos. Ahora, el cómo. ¿Cómo es que la humanidad iba a salvarse? Cuando Satanás se da cuenta de que Jesús era una persona diferente a todas las demás, Satanás empezó a procurar quitarle la vida al Señor Jesucristo. Pensó en combatirlo de esa manera, incitando a la gente, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los ancianos del pueblo de Israel, para que lo apresaran y de esa manera Satanás deshacerse de ese personaje que estaba viendo como un peligro para su imperio. Pero nunca pudo hacerle nada a Satanás. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado la hora. Y cuando el Señor es apresado, miren, Satanás incita a la gente. Y la gente, yo creo que mucha gente a quien el Señor sanó de enfermedades, estaban ahí amotinados en el patio, gritando al gobernador romano, crucifícale, crucifícale. Era la gente por sí misma quien estaba pidiendo la muerte de Cristo, o era Satanás. ¿Quién creen que era? Era Satanás. Porque Satanás pensó que si Jesús era el enviado de Dios, si Jesús era el líder que el pueblo de Israel estaba esperando, la oportunidad se le había presentado para quitarle la vida, para derrotar a aquel que estaba mirando ya como su poderoso enemigo.
Y Satanás pensó, lo ordeno que sea crucificado, incito a la gente a que pidan que sea crucificado, que le quiten la vida, y ahí se acabó mi enemigo. Pero qué equivocado estaba Satanás. Por eso, hermano, el misterio de la salvación era algo tan maravilloso que nunca ningún ser humano, ni Satanás mismo, pensó de qué forma Dios iba a salvar a los seres humanos. Posteriormente a la muerte de Cristo Jesús, Dios revela muchas cosas. Entre otras, que Jesús era el segundo ser humano que estaba en esta tierra en un estado de perfección absoluta. El primero había sido aquel que había sido creado en el huerto del Edén, Adán. Fue el primer hombre que al crearlo Dios, estaba en un estado de perfección, de santidad, de pureza. No había pecado en él. Y la Biblia posteriormente, a través del apóstol Pablo, nos revela que Jesucristo, a quien se le llama también el postrer Adán, era un ser que había vivido en este mundo sin pecado, bendito sea Dios. Fue creado, fue engendrado en María para tomar la naturaleza humana, pero Jesús no había heredado el pecado, por eso había sido engendrado por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Satanás quiso llevar a Jesús a cometer algún pecado, y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero él jamás fue vencido por la tentación. Jamás fue vencido por el pecado. Satanás pensó que matando a Jesús ya iba a él a quedar nuevamente como el rey del mundo. Y cuando el Señor Jesucristo es levantado en la cruz del Calvario, entonces Satanás se da cuenta de su error. ¿Y saben qué cosa procuró Satanás? Que Jesús descendiera de la cruz. Empezó a incitar a algunas personas para que le dijeran: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquel malhechor que estaba, uno de los dos malhechores que estaban crucificados con Jesús, le dice: si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pues no que tienes mucho poder. Abándale, desciende de la cruz, para que nosotros veamos que de verdad eres el enviado de Dios. Pero lo que Satanás ignoraba es que Jesús iba a derrotarlo precisamente con su muerte. ¿Cómo era posible? ¿Quién iba a imaginarse que una persona al morir, al dar su vida, pudiera salvar a tanta gente en el mundo? ¿Cómo era posible? Pues sí, ese era el secreto. Ese era el misterio que no había sido revelado. Jesús, al morir, estaba derrotando a Satanás. Pero ¿cómo es que lo derrotó? ¿Cómo lo derrotó? Lo derrotó de esta manera. Jesús, como él no había pecado, él no podía morir. Jesús no podía morir. La muerte no tenía poder sobre el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice ahí en Romanos 5:12 que la
El pecado vino por un hombre y por el pecado vino la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La demostración de que todo ser humano es pecador es que se muere. ¿Cuántos piensan morirse? Bueno, si no lo piensan, vayan pensando ya. Yo ya estoy pensando. Vamos cualquier rato. Les van a avisar a los hermanos de la Jovito. Fíjese que el hermano ya se murió. Si quieren, vamos a su velorio. ¿Cuántos van a ir? No van a ir, hermanos. Hermanos de Cocoyoc no van a ir. Sí, bueno, ya siquiera los de Cocoyoc van a ir. Mire, se los tienes cerca, ten cuidado de lo que dices. Nosotros morimos aunque no quiéramos, ¿verdad? Pero Jesús no podía morir porque en él no había pecado. ¿Cómo entonces se efectuaría su muerte? ¿De qué manera? Si la muerte no tenía autoridad sobre Jesús, ¿cómo es que él iba a morir? Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. ¿Lo quieren buscar? Mejor no lo busquen, se van a entretener. No les digo que sí. Jesús dijo estas palabras: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Así que entonces el Señor Jesucristo, al poner su vida, al dar su vida, al morir voluntariamente, Él estaba derrotando el imperio del pecado que tenía Satanás sobre la raza humana. ¿Y por qué digo que sobre la raza humana? ¿Por qué? Porque también Jesucristo era hombre. Gloria a Dios. Y así como por un hombre vino el pecado, vino la condenación a todos los hombres, así también por un hombre, Jesucristo, vendría la vida, la salvación y el perdón de pecados para todos los que creyéramos en Él. Gloria al Señor. Este era el misterio que el mundo no conocía. Este es el misterio que mucha gente todavía no entiende y no comprende. No lo entienden porque todavía siguen creyendo que otros seres pueden interceder por ellos. No lo entienden porque no han creído en la Escritura que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No lo entienden porque no creen a lo que la Biblia dice cuando dice ahí por medio del apóstol Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿Qué dijo Pedro? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendito sea Dios. Ahí estaba revelado ya el misterio. Gloria a Dios. La revelación de cómo es que el ser humano puede obtener la salvación, puede alcanzar el perdón de sus pecados si pone su fe en aquel que vino dejando su trono de gloria a nacer en este mundo como un hombre natural. Gloria a Dios.
el ser humano ahora solamente tiene que poner su fe en aquel de quien el mundo está en estos días celebrando su nacimiento. Pero miren de qué forma lo celebra el mundo: emborrachándose, practicando el pecado, hundiéndose más en el pecado, en la maldad. De esa manera celebran la venida de Jesucristo a este mundo, cuando debieran estar de rodillas pidiéndole a Dios que tenga misericordia y pidiéndole a Dios que les ayude para creer a las Escrituras, para creer en el Evangelio. Porque esta es la forma en que puede el hombre salvarse. Bendito sea Dios. Ahora para nosotros ya no es un misterio la salvación. Ya no. Dios proveyó el medio. ¿Quién es el medio? Díganlo fuerte. Jesucristo es el medio. ¿Cómo es que Él logró que nosotros podamos ser salvos? Dando su vida, tomando nuestro lugar. Gloria a Dios. Y ahora nosotros solamente tenemos que creer y decirle al Señor: Señor, mira, aquí está mi vida, cambia mi vida, yo quiero seguirte, yo quiero creer en ti, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos en esta tarde le dirían eso al Señor? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que vengas a morar en mi corazón. ¿Para qué? Para que yo sea salvo. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Si la salvación se obtiene creyendo en Jesucristo, ya que Él lo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuántos quieren creer en esta tarde? ¿Cuántos quieren decir al Señor: Señor, yo quiero aprovechar la oportunidad para ser salvo? ¿Alguien que quiera? ¿O van a dejar pasar la oportunidad? La salvación ya no es un misterio. La salvación está ya declarado, la forma en que puede ser salvo. ¿Quién puede salvarle? Jesucristo. ¿Alguien quiere aceptarlo como su Salvador personal? Solamente levante su mano ahí en su lugar. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Bendito sea Dios. ¿Alguien más que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. El Señor está ahí en su lugar. El Señor está ahí junto a ustedes. Vamos a decirle al Señor: Señor, si tú viniste a este mundo, oremos, hermanos.